Mi nombre es Marcial Calero Amores y en conjunto con la doctora Laura Calero Proaño hemos preparado para estas segundas jornadas de investigación de la Universidad Tecnológica una ponencia totalmente relacionada con una de las ciencias más difíciles y más complejas, como son las ciencias duras, y estrictamente lo relacionado con las matemáticas, y en el tema específico que tiene mucho relación con el cálculo diferencial y su relación conceptual, que básicamente es la teoría de límites, que es la base conceptual del problema que estamos abordando para este tipo de investigación en las ciencias duras. Estas matemáticas superiores en la cual se va a enmarcar la investigación desarrollada sirve evidentemente a todas las ciencias, desde las ciencias sociales hasta las ciencias técnicas, como se dice, pasando por las empresariales hasta lo que tiene relación con la biología y con la medicina. Cuando se habla de límites, que es la base conceptual de este cálculo diferencial, intuitivamente podemos afirmar de que cuando se tiene una función, por ejemplo, ingreso igual a 2 veces proyecto más 1, intuitivamente cuando yo voy a desarrollar el proyecto 3, va a significar que el límite, ese límite del proyecto 3 va a tender a ser 7. Pero si yo lo veo desde forma de límite, de tendencia, entonces no va a ser exactamente 7, sino que va a estar enmarcado en el entorno del 7. Esta idea de límite, que sobrepasa realmente los criterios del álgebra y de todo lo que viene el estudiante y el futuro profesional preparando, nos da entonces una idea de cuál es la potencia del cálculo diferencial cuando sostenemos que este cálculo diferencial se fundamenta cuando el límite de las variables de que está relacionando, que está tratando, precisamente tiende a 0. Es decir, es el proceso conceptual del límite el que genera o el que hace la génesis de este cálculo diferencial. Los estudios de caso metodológicamente se proponen es ir del estudio de caso, mirar los modelos investigados, creados y desarrollados, para poder decir la ventaja de cada uno de ellos. Si nos fijamos en el primer estudio de caso, donde las variables tienen la máxima a una misma potencia, tanto en el numerador como en el denominador, entonces podemos expresar que hace más de 100 años, todos los libros de cálculo, todos los libros de matemática superior, incluyen un procedimiento, una metodología que entabla, se enmarca en una serie de procesos que muchas veces es complicado. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que hemos investigado, entonces podemos darnos cuenta, si usted se fija en el modelo creado para este primer taller, simplemente es una relación entre coeficientes. Coeficientes que maneja la variable a su máxima potencia. Este cociente es simplemente el resultado del límite de lo que se está estudiando y evitando todo ese proceso que más de 100 años lo tenemos en los libros correspondientes. Un segundo caso que analizamos es cuando las variables estrictamente tienen diferente potencia. Y aquí, en este segundo caso, la potencia realmente que se está presentando es que el denominador tiene mayor potencia. En este caso, si nos fijamos, tiene una potencia 2, mientras que en el numerador la potencia es 1. Si vemos el desarrollo tradicional de cómo nos han enseñado, cómo es la metodología, en los libros, en todo, vamos a ver que es un proceso complicado para llegar a decir que el límite simplemente es 0. Si nosotros ahora aplicamos el método que hemos creado, los modelos que hemos investigado, se va a dar cuenta perfectamente de que sigue siendo una relación de coeficiente. En este caso, tenemos que transformar o agregar una variable ficticia en el numerador para lograr tener igual potencia tanto en el numerador como denominador. Y el resultado será la relación entre los coeficientes, como se presenta el modelo investigado, y el resultado sigue siendo 0. De la misma forma,
podemos tener el otro caso donde la potencia del numerador es mayor que la potencia del denominador. En estos casos, simplemente presentando el problema, el exponente es 3 en el numerador y la potencia que tiene en el denominador es 2. Puede tener cualquier función, puede ser siempre que ésta sea de la forma real, pero siempre vamos a tener que cuando aplicamos el modelo investigado, vamos a encontrar que este límite tiende al infinito. Es decir, los casos presentados en este desarrollo que tiene funciones algebraicas pueden ser también llevados a funciones de tipo exponenciales como se presentan en los temas correspondientes. Esos factores exponenciales también son tratados bajo los 3 modelos investigados, creados, que es la base fundamental de un desarrollo cognitivo donde el estudiante, donde el profesional perfectamente puede hacer uso de esos modelos y entonces aplicarlos y dejar de lado todo un proceso engorroso que se ha mantenido, repito, por más de 100 años desde que esta teoría de límites tuvo su auge hasta la presente fecha, pero que los modelos investigados responden perfectamente a ese tipo de función también exponencial. Y la cuestión podría ir mucho más allá. Si vemos los últimos casos que se presentan, aquí ponemos los denominados casos especiales que presenta la matemática, el cálculo diferencial, donde muchas veces hay que jugar con la conjugada, hay que jugar con ciertos artificios o simplemente reducirlos a fracciones de tipo homogéneas. En ese caso, los 3 modelos investigados siguen siendo totalmente válidos, tiene una amplia aceptación, una amplia ponderación de poder ser aplicado y siguen siendo válidos simplemente una relación de coeficientes. Esto hace que prácticamente para nosotros, de alguna manera, lo que se ha investigado en la parte de las ciencias puras respondan evidentemente a un criterio de que es cognitivo, científico, pero fundamentalmente que colabore con la formación consolidada que tiene el estudiante y que le permita un aprendizaje de tipo significativo y, sobre todo, fundamentalmente pueda tener un proceso de seguir estudiando las matemáticas. ¿En qué se fundamenta todo este método? Para poder cerrar un poco la metodología. Hemos ido de los estudios de caso, hemos ido hacia la aplicación de las fórmulas correspondientes, pero también ahora nos toca decir en qué se fundamenta. Este concepto básico está desarrollado de manera de observar la función, de relacionar la variable a su máxima potencia, de relacionar los exponentes de esas variables, los coeficientes, y fundamentalmente eso nos ha servido para poder crear estos modelos que son 3, pero que explican y desarrollan completamente la teoría de límites cuando estos tienden al infinito y cuando estos tienen una caracterización que por el momento son algebraicos y son exponenciales. Esto proveerá un proceso mucho más simple, se fundamenta en una transformación de variables, pero que sobre todo nos va a dar a conocer un método alternativo para poder acometer una de las situaciones más difíciles y más complejas que resulta las matemáticas superiores y en este caso el cálculo infinitesimal. Pero va también a abrir campos de investigación porque da lugar a otro tipo también de modelos que se pueden desarrollar y entonces romper un poco el criterio de que las matemáticas superiores, de que el cálculo diferencial realmente es un conocimiento medio abstracto, no por la forma de entender el concepto de abstracto, sino más bien por la complejidad que le tratan de dar. Estos 3 modelos desarrollados implican una amplia aplicación dentro de todo el campo, de todas las ciencias, pero llega a establecer un procedimiento, un proceso que va a resultar cognitivamente fácil de aprender y fundamentalmente de entender, de conceptualizar que el cálculo diferencial,
que el cálculo superior no es otra cosa que parte de todo un proceso que se requiere para poder desarrollar, acometer una problemática dentro de cualquier asignatura, más aún en el campo del empresarial, en el campo social y en el campo de las ingenierías, donde la potencia de la investigación va a resultar en una bienvenida para que realmente el estudiante tenga presente lo que tiene que desarrollar, aplicar, y que el profesional conceptualice realmente para qué sirve todo este procedimiento y todos los modelos que se han desarrollado. Gracias.